Lo quiero poner a página completa para que ustedes vean. El protocolo del cinturón de seguridad es un desarrollo puntual sobre qué hay que mirar y cómo hay que mirar dentro de lo que es la banderola, que es lo que nos sostiene en el cinturón de seguridad, y la hebilla sobre todo, y lo que tiene que ver con el sistema pirotécnico del vehículo, para documentar esa evidencia y así tener indicios irrefutables que le permitan al perito reconstructor en la segunda etapa expresarse o expedirse respecto de que si esa persona llevaba o no colocado el cinturón de seguridad. Ahí eliminamos todo lo que tiene que ver con la parte de los testigos. Dice que el bombero me dijo que cortó el cinturón. No. Señor juez, esta persona llevaba colocada el cinturón de seguridad porque encontramos deshilachamiento, signos de fricción, signos de calentamiento, etcétera, etcétera, tal como nos dice el protocolo. Ahora, otro ejemplo que ustedes también van a compartir conmigo. Veamos las luces. Protocolo de inspección de las luces del vehículo. Les voy mostrando algunas partes de lo que tiene que ver con el libro, ¿no? Quizás si ampliamos un poquito más, van a poder tener una mejor perspectiva. Voy a correr un poquito aquí. Hay elementos dentro del sistema de luces que nosotros tenemos que mirar y documentar. ¿Por qué? Porque si seguimos el protocolo de investigación de las lámparas de los vehículos, vamos a encontrar y documentar la evidencia, reitero, siguiendo el protocolo que escapa, estaría toda una tarde explicando ese protocolo, no sé si una tarde, pero sí unas cuantas horas, qué elementos tenemos que mirar y documentar para decirle al señor juez, mire señor juez, esta motocicleta efectivamente venía sin luces, porque se encontraron tales y cuales evidencias. O, mire señor juez, esta motocicleta no tenía las luces encendidas en el momento del impacto porque se determinó que, bueno, se vio, por ejemplo, nosotros hacemos todo el análisis de lo que tiene que ver con los filamentos, el estiramiento y la dinámica, o cómo se comporta, en este caso, las lámparas incandescentes, como les estoy mostrando, ante un impacto o ante una situación de impacto. De esa forma vamos a llevar a cabo todo el relevamiento. Eso está aquí en el libro, como les decía, procedimiento de la investigación de accidentes de tránsito, que es este de aquí, y paralelamente, para seguir todos estos protocolos, el Centro de Entrenamiento IRAT también ha diseñado una app, que es la app, el software Ready, espero que lo estén viendo aquí, no quiero quitarles más tiempo, pero eso lo podemos descargar en el celular, lo tenía conectado hoy antes de que se me fuera la luz, para mostrarles cómo es una app que directamente desde el celular nos va dictando el protocolo, es decir, nos va diciendo qué tipo de hecho es, dónde ocurrió y toda la evidencia que tenemos que documentar. Y en ese paso a paso lo que nos ayuda es, por ejemplo, a no olvidar algunas cuestiones técnicas importantes que hacen al relevamiento de las evidencias que les voy a mostrar en un caso puntual. En este hecho, vuelvo a correr aquí, tengo algunas herramientas que me están dificultando la visibilidad. Ahí está, estoy un poquito mejor. Bien, en este caso que les quiero comentar, es un hecho de tránsito donde acude un profesional que trabaja en un gabinete científico, es decir, está dentro de una institución pública, trabaja como perito de la justicia y acude al lugar del hecho cuando ocurren siniestros de gravedad, es decir, cuando hay lesiones graves o muertes, no cuando hay daños materiales. Un perito de oficio como tal, indispensablemente tiene que ajustarse a protocolos de actuación, pero no protocolos generales, sino protocolos que van de lo general a lo particular, como hablábamos, y que determine y tenga en cuenta todo en la escena para que posteriormente en la reconstrucción analítica se pueda llegar a una verdad. Esa verdad involucra, o parte de la verdad, es el análisis de las velocidades. Hace mucho tiempo atrás, escuché en un chat, leí en un foro,
donde preguntaban, cuando aparecía, recuerdan ustedes el GPS y demás, cuando recién empezaba el tema del GPS, decía, ¿el perito quedará obsoleto? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que por un GPS el perito va a quedar obsoleto? No, porque la velocidad es un indicio más. Si podemos contar con esa información indiciaria, si puedo tener algo que me diga a qué velocidad venía el vehículo, fantástico, porque me ayuda en el combo de evidencias a lograr una afinidad o a lograr un entorno de probabilidad mucho más certero respecto de lo que voy a estar informando. Porque vamos a sernos sinceros entre todos. Si yo le digo, señor juez, este vehículo circulaba a 38,4 kilómetros por hora, primero le estoy informando un 60% de probabilidad de certeza, porque no estoy utilizando valores máximos y mínimos, y en segundo lugar, no tengo toda la certeza. ¿Por qué? Porque el hecho de tránsito es un hecho complejo al cual tenemos que hacerle un recorte para poder aplicarle la física. Cuando hacemos cantidad de movimiento, dos vehículos que colisionan en una encrucijada, en una esquina, el clásico choque de esquina, llevado a la física, estamos hablando de cantidad de movimiento. Y los vehículos no son dos partículas como la física me dice que se comporta cantidad de movimiento. Entonces, hay un montón de errores técnicos que estamos acarreando al hacer ese recorte de la realidad para poder aplicarle la física, que se hace mucho más grosso, mucho más grueso ese error, si el perito no trabajó en forma consciente en el lugar del hecho. De ahí la importancia de que nosotros, en esta primera etapa, seamos lo más precisos posible. Y reitero, ajustarnos a protocolos nos ayuda a no olvidar nada en la escena del hecho. En este caso, primer punto, y seguramente todos lo estudiaron en la universidad, ¿qué tengo que buscar cuando llego al lugar del hecho? Y no lo voy a hacer como preguntas porque me encantaría hacer un vaivén de preguntas, pero se los contesto directamente. Un punto de referencia fijo en el lugar, un punto de anclaje. Ese punto, ese poste, esa cabecera del puente, ese semáforo que yo sé que 2 o 3 años después, cuando la causa tome su curso, todavía es posible volver al lugar y hacer una reconstrucción de la situación de las evidencias en el lugar a partir de ese punto de anclaje en el lugar. A partir de ese punto de anclaje se sitúa el resto de las evidencias. Todas las otras evidencias va a ser relacionada o documentada en función de ese punto fijo en el lugar. Eso lo sabemos desde la universidad. Noten ustedes qué pasa cuando nadie nos controla el procedimiento que desarrollamos en el lugar del hecho. Cuando se nos naturaliza hacer las cosas rápidas, simples, llegamos, sacamos fotos, anotamos lo que vemos y ahí quedamos. Este es un hecho grave que ocurrió en una ruta nacional, en una provincia próxima donde residimos con el licenciado Gustavo Enciso, y ustedes van a ver que aquí comienza la primera evidencia o la evidencia número 1, como está señalizada aquí en este lugar, evidencia número 1. Voy a tomar el puntero para que nos vayamos viendo un poquito más. Acá la vemos ampliada, a esta evidencia número 1. Vemos que están los vehículos de emergencias, varios vehículos en el lugar. Acá podemos ver la evidencia número 2. Era de noche, el perito para documentar se está valiendo del método del barrido, como hablábamos hoy, y también con la ayuda de la luz rasante para poder ir iluminando. Acá hay otros restos, 4. El 5 es la posición final de una camioneta. Este hecho involucró la colisión entre una camioneta y un vehículo de tipo monovolumen. La pick-up está en su posición final, señalada con el número 5. El número 6 es una silleta. Y por último tenemos aquí la Renault Sandero, el monovolumen Sandero, en su posición final, señalizado como el número 7. Estas son las fotografías que obran en el expediente. A nosotros nos convocan como peritos 8 meses después de que salió la sentencia. ¿Por qué? Porque la viuda de quien había fallecido en el Renault Sandero decía: mi esposo es camionero, mi esposo estaba acostumbrado a viajar de noche, estaba muy acostumbrado a estar en la ruta, me parece muy raro y no me cierra de que él se haya cruzado de carril. Como había concluido el juez en función a la evidencia de este perito o de oficio, ¿no? Comento,
no estamos haciendo una crítica. Si bien esto parece ser una crítica de la actuación, lo que estamos haciendo es un análisis crítico justamente, pero asociado a qué debemos hacer y qué no se debe hacer en el lugar del hecho. Aquí vemos la posición final, silleta, camioneta, el frente de la camioneta, el Renault Sandero, le voy a pasar algún rapidito, y les voy a contar, para no detenernos a hablar. Esa es la documentación fotográfica. Dijimos que son 3 tipos de documentación: gráfica, fotográfica y escrita. En la documentación escrita, si ustedes pararan este video y comenzaran a leer, se van a dar cuenta que en primer lugar, el perito llega, dice dónde está parada, ubicada sobre el carril de los números descendentes de la ruta número tanto, a la altura del kilómetro tanto, mirando hacia el cardinal suroeste, se ubica, se para sobre la ruta, menciona, se ubica a 0,1 metros de la ruta, el faro. Eso era la evidencia número 1. Si yo quiero hacer la reconstrucción del hecho, quiero volver 2 años después, y el juez me pide reconstruir los hechos, ¿dónde estaba parada ella? A la altura del kilómetro tanto, pero no estaba a la altura del mojón, precisamente. Estaba parada sobre la ruta. El kilómetro 50 tiene unos 100 metros de extensión. En cualquiera de esos 100 metros de extensión yo pude haber estado parada como perito mirando la evidencia. Primer error, no hay un punto de anclaje fijo en el lugar del hecho. Si ustedes siguen deteniendo la imagen y lo siguen viendo, hay mucho de toda la descripción que ella realiza, la realiza en función a la evidencia que ya está. Primero se para sobre la ruta en un punto que puede ser, reitero, ambiguo, no es un punto específico. A partir de ahí empieza a decir, al costado a 2 metros veo, sin un punto de anclaje, la evidencia número 1. De la evidencia número 1 a tantos metros más adelante está la 2, tantos metros más adelante la 3. ¿Entienden, no? Esa es la idiosincrasia de la descripción. Hasta que llega a la silleta, esa famosa silleta que veíamos entre las dos camionetas, entre la camioneta y el Renault Sandero. Encuentra la silleta y en función de la silleta, vamos a leer esa partecita nada más, en función de la silleta, encuentra, dice, y 3,7 metros más adelante de esta, de la silleta, sobre la calzada de banquina derecha, se halló el vértice trasero izquierdo, la línea coincidente con el borde de la ruta, del monovolumen. Sitúa en función de la silleta la posición final del monovolumen. Esta es la tercera fase de la documentación gráfica. Ella estuvo parada en algún lugar por aquí de la ruta, mirando hacia este cardinal, hacia el suroeste miraba, exacto. Estamos todos de acuerdo. En su plano, acá está la evidencia número 1. Pero si yo hago un recorte de toda esta evidencia, si yo quisiera tomar toda esta evidencia, es lo mismo localizarla acá que moverla un poco más abajo, o un poco más a la derecha, o un poco más a la izquierda en un plano. Y si fuera al lugar del hecho, no sabría en qué parte, la ruta es recta en toda su extensión, no sabría en qué parte localizarlas. Este hecho tenía algo en particular. Como ustedes vieron aquí, se prendieron fuego las unidades. Entonces, había quedado, creo que hay una imagen que se ve mejor como esta, al prenderse fuego ambas unidades, el material bituminoso que cubría la capa asfáltica de la vía se derritió y dejó una marca permanente, que 8 meses después era posible todavía, y hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa ruta, rumbo a Paraguay, podemos llegar a ver toda esta zona derretida, donde está el material bituminoso derretido. En este sector, esta línea que ustedes ven acá, es la cabecera de un puente. El perito disponía en el lugar de un elemento o un punto de anclaje fijo que debió considerar, y no lo consideró, no lo tuvo en cuenta. Lo olvidó. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a seguir protocolos. Y porque, sobre todo, nadie me corrige. Nadie viene y me dice, ¿por qué no? El juez nunca viene y nos dice, ¿por qué usted no citó un punto de anclaje fijo en el lugar? Pero en este caso, si un abogado sabe cómo es el protocolo de actuación, podría llegar a impugnar todo el procedimiento que se hizo en esta parte y así hacer caer todo el proceso. ¿Me siguen? La importancia de los protocolos. Y cada día los abogados se instruyen un poco más.
Voy a sintetizar. Donde está la silleta es el área probable de impacto, que señala el perito de oficio. ¿Dónde está la silleta? Reitero. Ella dijo que en este carril fue el lugar de impacto, lo que implica que el Renault Sandero se había cruzado de carril. La culpa, entre comillas, nosotros como peritos no determinamos culpa, pero leemos evidencia, la culpa había sido el Renault Sandero. Esta imagen la toma sin querer queriendo el vecino de la víctima, sin saber que era su vecino el que había muerto. Él venía viajando en un ómnibus que se detuvo a consecuencia del panorama que venía del frente, se baja y empieza a tomar fotografías. Fíjense las vueltas de la casualidad, como dicen algunos. Todavía los vehículos estaban incendiados. La perito llega al lugar cuando los vehículos ya se habían apagado, los bomberos ya habían intervenido. Y ustedes saben que los bomberos son los que hacen volar todo, incluso en una casa, lo que no destrozó el incendio, lo destrozaron los bomberos con el agua. Miren dónde estaba la silleta, carril opuesto. Esta es la imagen de donde estaba la silleta antes de la actuación de los bomberos, esta es la imagen de donde estaba la silleta que la perito consideró como lugar de impacto. ¿Una silleta me indica lugar de impacto? Sí, todos por la cabecita, porque no, definitivamente no. Bueno, en este caso les cuento, acá ella comenta que en función a los indicios, la zona ubicada sobre el carril de los descendentes, acá es donde ella coloca el área geográfica donde estaba la silleta. 8 meses después, y me voy apurando para que puedan ir a comer, 8 meses después vamos al lugar del hecho, con la inquietud de la viuda, de que ella no creía que su esposo se haya cruzado de carril. ¿Qué encontrábamos? La posición final del Sandero y de la pick-up, porque como les dije, estaba erosionado el material bituminoso de la calzada. Cuando uno va 8 meses después, ¿qué busca en el lugar? Busca teniendo en cuenta las características que tienen las evidencias. Lo que es toda evidencia física tiene 3 características. Perennidad, que es el tiempo que duran, la relevancia, si es importante o no, y la permanencia o pertenencia al lugar del hecho, ¿no? En este caso, haciendo ese análisis, marcas de fluidos y demás, 8 meses después, la lluvia, el tránsito, lo borran. ¿Qué podríamos llegar a encontrar en cuanto a relevancia? Restos, los restos son poco relevantes, son los que menos nos indican nada en el lugar del hecho. ¿Por qué? Porque vuelan por todos lados. Marca de frenado no teníamos, no había, imposible de encontrar 8 meses después, pero las marcas bajo relieve, que es uno de los tipos de evidencia, y podemos sintetizarlas de 2 tipos, las hendiduras y las efracciones, como algunas bibliografías las ponen, o las describen, o signos de arrastres, todas son signos de arrastres, pero ¿qué pasa? Las hendiduras son cortas y profundas. Los signos de arrastres o efracciones son largas y menos profundas. Las primeras, las hendiduras, me indican lugar de impacto, es el lugar donde los vehículos durante la implosión, al deformarse, apoyan esa parte dañada y, si me permite la expresión, rascan la superficie y dejan grabado en el lugar de impacto donde se produjo esa colisión. Esa es una evidencia importantísima. Las efracciones, que son esas marcas más largas, nos indican hacia dónde se dirigieron post colisión las partes dañadas. En el lugar del hecho encontramos marcas, hendiduras, marcas que, reitero, por su pertenencia, relevancia y características en sí, las 3 características principales de la evidencia física nos decían que el impacto había sido en este lugar. Y aquí estaban las posiciones finales de los vehículos. Es más, ya sin hacer el análisis que voy a hacer a continuación, ustedes acá ya se daban cuenta en el plano. Es poco probable que 2 unidades colisionen y quedan prácticamente en el lugar de impacto. Es poco probable, siempre existe una traslación post-impacto, aunque sea unos pocos metros. Pero es poco probable que choquen y queden colisionen, voy a utilizar el término de 2 vehículos colisionan, no chocan, un vehículo contra un objeto fijo es que choca. En este caso, hacemos un zoom sobre estas evidencias que vemos aquí.
Las hendiduras, a su vez, tienen otra característica que tiene que ser documentada y observada. Las hendiduras son poco profundas en el lugar hacia donde se dirigen y más profundas donde el objeto cae y lo socava. Esa profundidad o diferencia de profundidad entre Dejé de escucharle a la doctora Insaurralde. se hicieron varias mediciones, acá está la posición final, las hendiduras donde estaban, y se llegó a la conclusión de que fue el Renault Sandero, y esto se determinó en función a la observación que se hizo sobre el vehículo, no les estoy mostrando todas las imágenes, de que el Renault Sandero fue el que dejó las evidencias bajo relieve, y esta es la posición final de los dos vehículos. Un poquito más allá, en realidad esta es la dirección post-colisión, antes de que se incendiaran. En este caso, el análisis de las evidencias, teniendo en cuenta, reitero, cuáles son las características de la evidencia física, teniendo en cuenta cuáles son los protocolos que el perito debió seguir en el lugar del hecho, el día del hecho, y que no siguió, fueron elementos indiscutibles para que el juez llamara o reabriera la causa con una nueva carátula. En este caso, hubo todo un juicio posterior donde se determinó que el que se había cruzado era la camioneta y no el Renault Sandero. ¿Alguna consulta? Tengo mucho para hablarles, mucho para contarles, pero quería hacer... O quien comparte que ella considera que lo más viable es brindar una capacitación a los bomberos para que no alteren la escena, entendiendo que hay casos en que asean mangueras y eliminan evidencias, pero no solamente eso, con el caso de la que nos acaba de exponer la doctora María Gisela, vemos que además se dan los movimientos de evidencias y que no son definitivos y determinantes en un momento preciso. Doctora María Gisela. Sí, en realidad el protocolo de actuación tiene que incluir cómo va a trabajar tanto el personal de bomberos como el personal de salud. Como les decía, en un hecho de tránsito donde prima la vida, llegar y encontrar dos vehículos incendiados, donde la probabilidad de que exista algo peor, digamos, que hacen directamente, se procede a apagar antes de que se haga todo el relevamiento de las evidencias. No obstante esto, conociendo, reitero, el protocolo, también conociendo cuál es el grado de importancia de las evidencias, cuáles son las evidencias y cómo actuar, aún cuando los bomberos hayan hecho el desastre que hacen, pero no por maldad, sino porque están haciendo su trabajo, aún así es posible seguir el paso B, como quien diría. Lo importante que nos tiene que quedar de toda esta charla es que está habiendo muchos cambios en las causas. En mi país se abrió hace poco, o comenzó a surgir, lo que se llama vista causa, donde está el perito de oficio y el perito de parte, un careo. Tengo un careo ahora en 3 días, y he tenido varios careos hace un poquito tiempo, y todos referidos a esto que les decía. Son causas del año 2016, 2015, donde nadie revisaba estos puntos. Nadie decía, pero no siguió ningún protocolo, pero no midió esto, pero no ocupó esto. Nadie le decía al abogado qué preguntar. Hoy en día todo el tema de la informática y la comunicación, y que se ha cortado un poco también eso de que el abogado parece que no hablaba con el perito, era como que si hablaba con nosotros nos iba a torcer la opinión, digamos, teníamos ese sesgo, ¿no? No, realmente hoy en día hay más comunicación y nosotros tenemos que ponernos de los dos lados. Si alguien viene con un informe de este tipo, vamos a poder saber cómo asesorarlo para que impugne. Y cuando no estamos de ese lado, vamos a saber cómo hacer sí un buen trabajo. Creo que me fui un poquito por las ramas, pero respecto de los bomberos y demás, claro que puede haber un protocolo, pero no es mucho lo que podemos hacer. Claro que sí, en ese mismo sentido nos aporta el doctor De Angelo,
que existe en Panamá un protocolo de primer interviniente. Y el doctor Teófilo Moreno agrega que quien tiene la responsabilidad en primera instancia es el primer interviniente, quien tiene la responsabilidad de entregar la escena lo menos alterada posible. Aprovechamos, doctora María Gisela, para agradecer la participación a todos los que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Muy especial saludo al juez de tránsito de San Miguelito con 25 años de experiencia y que nos dice, cada día aprendo un poco más. Licenciada Ada Guerra, gracias por acompañarnos. Tenemos que, de ella misma, nos indica, en Panamá tenemos la ley del buen samaritano. Al ayudar a un lesionado por accidente de tránsito, podemos perder evidencias importantes al tratar de sacar a la persona. Debemos ser cuidadosos, no solo porque podemos causar más heridos, y también eliminar posiciones finales, vuelcos, etcétera, como lo mencionaba bien la doctora María Gisela. José Andy nos pregunta, ¿se resuelven delitos de atropello y fuga en su país aplicando la trazalogía y cotejo de la huella de frenado? ¿Cuentan con bases de datos y fichaje para ello? La investigación de accidentes de tránsito está a nivel general, vamos a hablar a nivel general, tan arcaico como en sus principios. Si casi siempre el perito se refugia en SEAR, no conoce otra ecuación, y SEAR sí o sí nos pide que conozcamos el lugar de impacto y el lugar donde quedó la víctima. Y en un atropello, la mayoría de las veces no conocemos el lugar de impacto, excepto que se haya producido dentro de una zona, por ejemplo, un cruce peatonal, donde uno tiene medianamente una distancia o un recorte del espacio donde decir, por aquí pudo ser el lugar de impacto. La marca de frenado siempre me determina velocidad, hace a la velocidad del vehículo, pero existen otras metodologías que están basadas en la evidencia, en los daños en los vehículos, en las lesiones de las personas, y de ahí la importancia de documentar bien esta parte para que, si no se sabe dónde ocurrió el impacto, si no hay marcas de frenada, o aún si las hubiera, porque ¿qué pasa? Si hay unas marcas de frenado, uno puede determinar la velocidad del vehículo. Pero ¿y cuál es la velocidad de impacto? ¿Es la velocidad a la que circulaba el vehículo o lo impactó cuando ya venía frenando? O montones de preguntas que nos podríamos hacer en función a ese análisis. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, que es el relevamiento de las evidencias, en caso de atropellos existe un protocolo específico que está también descrito en el libro está descrito no solo los protocolos que estuvimos viendo, sino uno específico para atropellos y hay otro específico para vuelcos. En los vuelcos, generalmente uno dice, volcó, no sabemos cómo calcular la velocidad. Existe evidencia, tenemos que encontrar el punto de tropiezo y el punto de inmovilidad final de la camioneta, ya tenemos la distancia de vuelco, ya es una evidencia. Las marcas, los rayones, si me permiten dibujarles así con la manito, los rayones que nosotros podemos encontrar sobre un vehículo, nos indica qué cantidad de veces o qué cantidad de vueltas dio ese vehículo. Y muchas veces tomamos fotos panorámicas y no lo hacemos en profundidad o en detalle y nos perdemos de esa información rica que nos dice cuántas vueltas dio, dónde empezó el vuelco, y mucha más información que uno puede llegar a determinar en función de eso. Y no es solo cuando hablamos de velocidad, no es solo saber a cuánto iba para poder, para el juez lo pueda evaluar dentro de esa escala discreta que es la ley. No, la velocidad nos permite determinar evitabilidad física, porque en los casos de atropello, y volviendo a lo que hoy le preguntaban a Gustavo en otro de los colegas, un vehículo atropella a una persona, esa persona falleció, el vehículo iba a una velocidad que excedía los 30 kilómetros por hora, según lo reglamentado en el lugar, en la zona, va preso, ¿no? En Argentina va preso. Por lo menos 3 años de cárcel va a tener que cumplir. Pero nadie hace un análisis de la evitabilidad. Y el análisis de la evitabilidad, que está en función de la velocidad, y la función está en velocidad en función de la calidad de la información que hayamos encontrado en el lugar del hecho, esa evitabilidad me va a permitir como perito, reconstructor, decirle al señor juez, mire señor juez, esta persona sí excedía el límite de velocidad legal,
pero aún circulando a la velocidad legal, no podría haber, en el lugar que vio y comenzó a frenar, circulando a velocidad legal, no podría haber evitado el hecho. Entonces, ahí hay otra cuestión. Puede ser un suicida. ¿Cuántas veces tenemos esas personas que se tiran delante del vehículo? O los clásicos buscadores de siniestros, que por cobrar un seguro se te cruzan y tratan de que lo toques en algún lado para, y si le sale mal y muere, entonces, no es solamente la velocidad, hay un montón de cuestiones que salen en función de esa determinación, y reitero, en función de la calidad de la información que encontramos en el lugar del hecho. Así es, doctora. El doctor De Angelo, para aportar, dice, normalmente utilizamos la fórmula general para determinar los límites de velocidad a través de las huellas de rape de freno, de ronceo y otras aplicaciones. Ahora con las tecnologías de los nuevos vehículos como el del ABS y sistema de estabilidad como el ESP, pueden afectar los datos de fichajes. Por otro lado, tenemos del estudiante José Andy González. ¿Qué opina de los agentes de tránsito que dibujan el croquis con ligereza en los accidentes viales y muchas veces no fijan los vehículos a puntos fijos? Y nos enriquece el profesor De Angelo. Normalmente se hace un bosquejo planimétrico a mano alzada. Posteriormente se realiza con las medidas reales, doctora María Gisela. Sí, en el lugar se utiliza el croquis. Es imposible hacer un plano a escala en el lugar del hecho, pero ese croquis necesariamente tiene que tener toda la evidencia respecto de un punto de anclaje fijo, respecto de lo que todos conocemos como punto de referencia fijo. Y muchas veces no se hace porque se desconoce. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? No todos tuvimos la oportunidad de trabajar en hechos de tránsito a partir de haber elegido esa carrera o a partir de haber estudiado y habernos formado dentro de una estructura universitaria para aplicar ese tipo. En Argentina, sin desmerecer a nadie, la policía va al lugar del hecho, casi siempre es la que llega al lugar del hecho. ¿Y cómo es la formación de la policía? Es una formación interna, donde se han ido enseñando unos a otros. ¿En función de qué? En función de la experiencia. Como hoy decía Gustavo, un perito que venga y diga, yo tengo 3.500 accidentes de tránsito resueltos, y los puedo haber resuelto mal a todos. Eso no me da experiencia. Los pude haber hecho mal a todos. ¿Por qué? Porque ya vengo con un paradigma que me inculcaron, que a mí me dijeron, ¿vieron el clásico? Ustedes seguramente se criaron en mi misma época, donde nos decían, porque se hace así y así es. No preguntes más. Y hay les cuento así cortito, hay un dicho que me decía mi mamá respecto del peseto. Había una señora que al peseto lo cocinaba, le cortaba las dos puntas del peseto. Recién se había casado y así lo cocinaba. Y el marido le dice, ¿por qué le cortás las puntas al peseto? ¿Por qué tiras eso? Que es caro, la carne es cara. Y ella le decía, porque así se hace, así se cocina, así lo cocina mi mamá. Le van y le preguntan a la mamá y la mamá dice, no, no sé, mi mamá lo cocinaba así. Van y le preguntan a la bisabuela y la bisabuela le dice, mira, yo cuando me casé, mi sartén era así de chiquita y tenía que cortarlo porque un peseto entero nunca entraba. ¿Entienden? Y así venimos haciendo los accidentes de tránsito. Esto se hace así, vos tenés que llegar y dibujar el hecho. Quizás nadie nos dijo, o nadie se advirtió de decirnos, mira, tenés que buscar un punto de referencia fijo. Entonces, bueno, transmitir y viralizar el tema de los protocolos nos va a ayudar en ese ámbito. Muchas gracias, doctora María Gisela. Tenemos dos comentarios finalmente para aportar. El primero del doctor De Angelo, quien nos indica, cuando se entrega el parte policivo, el agente de tránsito entrega un anexo con sus consideraciones y el croquis con las distancias reales del hecho. Y el licenciado Campbell nos indica, las fotografías y videos del siniestro de tránsito causados por los transeúntes contribuyen en gran forma al análisis reconstructivo del hecho, que es justamente lo que ocurrió en el caso que usted nos acaba de exponer, doctora María Gisela. Así es excelente, nos aporta información, y es prácticamente lo mismo que hablaba respecto del GPS o de las cajas negras. Es evidencia que tenemos que recopilar. Muchas veces no está en la calzada, eso es lo que yo les decía, no se queden con lo que uno ve sobre la calzada.
sobre los vehículos, sobre las personas, y en este caso en un poste, una cámara, hoy en día constituye parte de la investigación el preguntar si hay una cámara cerca, porque ayuda a la reconstrucción. Así es, doctora María Gisela. De esta manera nosotros damos por culminado el periodo de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle infinitamente por este aporte que usted nos está brindando y ese sacrificio que sabemos que está haciendo el día de hoy, que debería descansar y pues encontrar otras formas de disminuir un poco el calor que les está atacando en este momento. Muchísimas gracias, doctora María Gisela. Gracias a ustedes, agradezco a la universidad por la invitación, gracias a todos hay gente conocida detrás del chat que algún día tendré la oportunidad de conocer personalmente, y agradezco mucho el tiempo, la dedicación, como siempre les digo, no se cuelguen el cartel de obra concluida, un título no nos da la finalidad, la finalización de nuestra capacitación. Cuando busquen conocimiento, búsquenlo en función del contenido y no en función del cartoncito que nos van a dar. Muchos me dicen, ¿por qué no tenés una maestría? ¿Por qué no tenés? Y yo he buscado ese conocimiento, pero una maestría en seguridad vial me da una formación según las leyes europeas, ¿y yo dónde la voy a aplicar? La voy a aplicar en mi territorio, entonces sí voy a tomar el contexto, no digo que no voy a, por supuesto que todo enriquece, pero a lo que voy es, dentro de la accidentología vial, dentro de la investigación de accidentes, busquen el contenido, persigan. Hoy en día la educación ha cambiado, entonces ya no es tanto el cartoncito que podamos tener, sino lo que podamos demostrar que podemos hacer. Y si podemos resolver un hecho, vamos a ser de mucha más utilidad de aquel que puede mostrar un montón de cartones y decir no se puede determinar por falta de evidencia, ¿se entiende? Sin desmerecer a nadie, es un pequeño consejo nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Entonces te cedemos la palabra con este cierre de la doctora María Gisela. Gracias, doctora Vanessa, por leer las preguntas, la doctora Gisela Insurralde también, por acompañarnos en este ciclo de conferencias de la República de Argentina, también a al doctor Gustavo Enciso, muchísimas gracias también por estar con nosotros en este sábado de conferencias con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Doctor Teófilo Moreno, para el cierre. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Primero, agradecer el tiempo que han dedicado aquí, prácticamente 4 horas próximo, ¿verdad? A ustedes la paciencia, pero sobre todo agradecer al doctor Gustavo Enciso, a la doctora María Gisela Insurralde, por ese valioso aporte que le da a nuestros estudiantes y profesionales y docentes de nuestra universidad en cuanto al tema de investigación de accidentes de tránsito, como sus protocolos de actuación. Y créame que ese es el primer inicio de despertar la inquietud y el interés de muchos estudiantes a aspirar a obtener los mismos conocimientos. Y como decía mi amigo y estimado doctor Enciso, no es cuestión de aislarse, es cuestión de crear un andamiaje para ampliar nuestro conocimiento, y eso trataremos de hacer. Vamos a estar en constante comunicación, y no me queda más que darle mil gracias y muchas bendiciones, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, doctor Teófilo Moreno, director de la Escuela de Investigación Criminalística y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a nombre de la doctora, la magíster Telvina Meneo de Bonaga, rectora de la UNACHI, del magíster Roosevelt Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la doctora Lilibet Casasola, vicedecana, del doctor Teófilo Moreno, de todo el comité organizador, nuestros invitados especiales de la República Argentina, muchas gracias. También agradecer la participación desde Guayaquil, Ecuador, que han estado con nosotros, también de la República de Perú y de la Ciudad Capital. Gracias por acompañarnos, a todos los estudiantes, docentes y colaboradores. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, cuando estaremos abordando más temas de interés aquí en el primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto.